Hoy se terminó la temida etapa 20 del Giro de Italia, prácticamente la etapa que todo el mundo estaba esperando que se diera para saber quién iba a ganar esta importante competición o una de las carreras más grandes de 3 semanas. Sin embargo, nos llevamos una sorpresa, pues teníamos en la cadena de juego que podría estar entre Isaac del Toro y Richard Carapaz, que hasta el momento en el Giro de Italia se habían notado como los corredores más fuertes del Giro. Evidentemente en la primera parte siendo Isaac del Toro el más fuerte y en la segunda parte del Giro siendo Richard Carapaz el que se mostraba con más fuerza. Pero resultó que ninguno de los dos ganó el Giro. La carrera se la terminó llevando el británico Simon Yates con una estrategia perfecta, un plan que desarrolló a la perfección, terminó quitándole esa victoria al propio Isaac del Toro y a Richard Carapaz. Al final en la llegada, los tres corredores dieron declaraciones. Isaac del Toro reveló qué fue lo que pasó con Richard Carapaz, por qué no se pusieron de acuerdo, por qué tuvieron esa evidente discusión entre los dos, cuál era el que tenía que tirar y cuál no. Y también Richard Carapaz pues ha dicho que el propio Isaac del Toro no quedó segundo en el Giro de Italia, sino que perdió el Giro de Italia porque corrió mal, que no supo correr, fue lo que directamente dijo Richard Carapaz en la entrevista. Y Simon Yates pues en línea de meta estaba eufórico, emocionado, contento, le había dedicado este triunfo a todo el equipo que se había entregado completamente por él, y es que prácticamente hizo una carrera épica en esta etapa 20 del Giro de Italia, ganando prácticamente el Giro sin ninguna etapa, pero consolidándose como el corredor más importante del Giro de Italia 2025. Así que mis queridos amigos y amantes de este bonito deporte, como siempre recomendarles que se suscriban aquí abajo al canal, que es completamente gratis, dejen su me gusta para seguir aumentando esta bonita comunidad, clic en el botón unirse para que se vuelvan miembros, pues recuerden que su apoyo es fundamental para que nosotros sigamos subiendo videos a diario. No olviden suscribirse también, dejar su me gusta y activen el botón de la campanita de las notificaciones para que cada vez que nosotros subamos un video, YouTube les avise y ustedes no se pierdan nada del ciclismo internacional y por supuesto nada de la recta final de este Giro de Italia. Como les venía comentando, hay un tema bastante bueno del cual se habla actualmente, y es que se dice que el Giro de Italia no lo ganaron los corredores más fuertes, sino que lo ganó el corredor más inteligente, el británico Simon Yates. Y es que si nos ponemos a ver de cerca, Simon Yates fue un corredor que prácticamente fue poco a poco avanzando en la clasificación general, no se mostraba mucho, a veces se veía que se cortaba en la alta montaña, pero todo el Giro fue un corredor muy regular, se mostraba cuando tenía que estar, atacó las pocas veces que tenía que atacar, pero atacó en momentos precisos y sacó la ventaja precisa que necesitaba, y ahora pues resulta ser el virtual campeón del Giro de Italia 2025 por encima del máximo favorito que se estaba convirtiendo Richard Carapaz y también de la estrella que viene surgiendo como es Isaac del Toro. El propio corredor mexicano habló al respecto de lo que pasó en la etapa, y es que en el transcurso de toda la etapa 20 se veía con muchas discusiones con respecto a Richard Carapaz y a lo que había pasado al transcurrir toda la etapa 20. El propio Isaac del Toro dijo que cuando Simon Yates atacó y se fue, él mismo habló con Carapaz para que era el momento de trabajar y no dejar ir las posiciones adelante de Simon Yates. Y es que el propio del Toro lo pensó de manera diferente a Carapaz. Del Toro estaba diciendo que Richard Carapaz era el segundo y que Simon Yates era el tercero, y que Simon Yates iba a saltar el puesto de Carapaz, que obviamente él no iba a hacer el trabajo de Richard Carapaz, mientras que Carapaz le estaba diciendo que él era el líder de la carrera, que podía estar perdiendo el Giro si no trabajaba y no se ponía a su disposición. Sin embargo, el propio Isaac del Toro se conformó con no ir por Simon Yates. Prácticamente puso a trabajar a Carapaz para que persiguiera a Simon Yates, pero iban a un 80 o 70% del nivel de cada uno, porque al final decidieron hundirse en ambos, pero no ganar ninguno de los dos el Giro de Italia y dejarle en bandeja de plata el triunfo a Simon Yates. Al parecer la planificación del UAE y la planificación del IF no salió como lo esperado, pero el plan de Simon Yates salió perfecto, pues después de 3 o 4 ataques se pudo ir en solitario y adelante lo estaba esperando un Wout van Aert con toda la potencia para hacer un tramo que él podía sacar beneficio, y ahí fue donde directamente sacó provecho y logró llegar a línea de meta y ganar pues tanto la clasificación general
cómo posicionarse como líder y haberse hecho un auténtico etapón el equipo del Visma Lease. Así que Del Toro simplemente dijo que él trató de correr de forma muy inteligente, que no podía salir a todos los ataques de Simon Yates y que tampoco debía llevar a Richard Carapaz, porque él mismo le dijo a Richard que si ya perdió el primer lugar del Giro, no iba a perder el segundo con él, así que no iba a ponerse a trabajar para que luego Carapaz lo atacara y le quitara la victoria. Sin embargo, Richard Carapaz, desde la otra cara de la moneda, estaba hablando y acusó directamente al propio Isabel del Toro de que no ganó el segundo puesto, sino de que perdió el primer lugar del Giro de Italia, perdió una carrera muy importante debido a que no supo correr. Es decir, Carapaz lo acusó de que no corrió bien, de que lo hizo de mala manera y que la estrategia que jugó no es la estrategia que se juega un líder de una competición. Él mismo ha dicho que los líderes de las carreras son los que tienen que tener la responsabilidad de defender su liderato, porque el que gana el Giro de Italia debe ser el más fuerte. Así que él era el que tenía que defender en primera persona el ataque de Simon Yates. Sin embargo, pues Carapaz quedó un poco desilusionado, se miraba muy afectado en línea de meta. Él también terminó perdiendo una posición, ahora se ubicó tercero en la clasificación general. No le gustó para nada cómo se desenvolvió la etapa y por supuesto fue el que lanzó la frase más contundente: este Giro de Italia éramos los más fuertes, pero en definitiva no ganó el más fuerte sino el más inteligente, y ese terminó siendo Simon Yates, que se llevó una victoria impresionante, ya completa su segunda gran vuelta. Recordemos que él ya ganó la Vuelta a España, ahora ya se hizo con el Giro de Italia y pues sigue creando pues un muy buen legado en el ciclismo internacional. Y por otro lado el Visma, pues el propio Simon Yates estaba emocionadísimo en línea de meta, era el corredor más contento del mundo, estaba completamente eufórico, lloró a lágrima tendida en línea de meta, no podía creer lo que había conseguido. Y es que creo yo que hasta para Simon Yates estaba viendo muy lejano poder ganar el título del Giro de Italia, pues realmente Carapaz y Del Toro estaban mucho más fuertes que él. En definitiva, las cosas se le estaban dando mucho más difícil y no podía hacerse con esa victoria de esa manera. Así que por más que Simon Yates lo intentó, pues por fin se le dio. Y la ventaja y la forma en la que corrió el Visma fue excelente para borrar toda una primer comienzo de temporada malo. Ahora se adjudica en este Giro de Italia. Creo yo que es motivación directa para el Visma, para los directores, para todos los de carrera. Vingegaard ya es para que se motive y también piense en el Tour. Y pues ahora se llevan esa primera grande el equipo del Visma Lease. Segundo Isabel del Toro con el UAE y tercero Richard Carapaz con el IF Education Easy Post. Sinceramente aquí es desencadena. Creo yo que más que Isabel del Toro no haber querido ganar el título o pelear con Carapaz en quién tiraba o quién no tiraba, creo yo que el propio Isabel del Toro también ya iba muy al límite, no era una subida que le beneficiara a él y tampoco quería perder el segundo lugar con Carapaz, y por eso se ensañó prácticamente en irse en rueda del ecuatoriano y no perder tiempo con él y simplemente pasar línea de meta, sabiendo que se había hecho una gran carrera con 20 años, con 21 años de edad, y que la había sacado del estadio haciendo ese podio. Además de eso, también siento yo que Isabel del Toro pues corrió un poco inteligente, pero también se sabe que el líder, evidentemente, de las carreras, es decir, el mayor Rosa, es el que tiene que defender el título. Él no podía tirarle esa responsabilidad a Carapaz porque Carapaz era segundo o tercero en la general, pero tampoco lo podía arrastrar, así que estaba en una encrucijada muy grande. Y también a veces creo que los directores jugaron a la defensiva, simplemente le dijeron a rueda de Carapaz, defienda el podium, ya se perdió el primer lugar, pero no se ha perdido el segundo y hay que ir hasta línea de meta para tratar de ver qué se hace. Y de todos modos también sabían que es un corredor que es un proyecto a largo plazo, tiene muchos giros, y realmente el que más terminó perdiendo para mí fue Richard Carapaz, que este era un giro que podía haber ganado, pero que no lo pudo hacer debido pues a esos acontecimientos que pasaron en esta etapa 20 y a etapas anteriores donde también cometió ciertos errores. Así que mis queridos amigos y oyentes, ahí les dejo la bandeja de comentarios. ¿Ustedes qué piensan de la victoria del día de hoy? ¿Qué les parece el tercer lugar de Carapaz, el segundo del propio Del Toro, y cómo consiguió la victoria Simon Yates en línea de meta? Muchas gracias por ver este video y ya nos veremos en un próximo